Hola, hoy les explicaremos las teorías del crecimiento craneofacial. El crecimiento y el desarrollo de un individuo es un fenómeno continuo que se inicia en el momento de la concepción y culmina al final de la pubertad. En relación a los factores que determinan el crecimiento craneofacial, hay tres teorías importantes que han tratado de explicar este proceso, las cuales consideran como factor determinante a el hueso, el cartílago y la matriz de tejido blando. Teoría de Scott o teoría del crecimiento regido por el cartílago. Esta teoría nos habla de que el factor determinante del crecimiento craneofacial es el crecimiento de los cartílagos. Estos centros primarios de crecimiento estarían influenciados por factores genéticos intrínsecos, mientras que los centros secundarios, como las suturas, estarían influenciados por factores epigenéticos y ambientales locales. Implicación clínica de la mandíbula. Si el crecimiento condral fuese influencia fundamental, se podría considerar al cartílago del cóndilo como el regulador del crecimiento de la mandíbula. La remodelación de la rama y el conjunto de otros cambios superficiales son fenómenos secundarios al crecimiento condral primario. Implicación clínica maxilar. Aunque no existe cartílago en el maxilar, sí existe en el tabique nasal. El complejo nasomaxilar crece como una unidad. Scott postula que el tabique nasal actúa como un regulador de otras facetas del crecimiento maxilar, debido a que éste se encuentra situado de tal modo que su crecimiento podría producir fácilmente un desplazamiento antero-inferior del maxilar. Si las suturas del maxilar actúan como zonas reactivas, responderán a este desplazamiento formando hueso nuevo al ser empujadas por las fuerzas del cartílago en crecimiento. Aunque la cantidad de cartílago del tabique nasal va disminuyendo al continuar el crecimiento, sigue persistiendo en esta zona durante toda la vida, lo que hace posible su papel como regulador. Teoría del Dr. Melvin Moss. Fue uno de los pioneros en la investigación sobre el control del crecimiento craneofacial. Él diseñó varios experimentos de gran calidad para analizar el papel de las suturas del crecimiento craneofacial. La teoría de la matriz funcional del Dr. Melvin Moss establece que no hay ninguna influencia genética directa sobre el tamaño, la forma o la posición de los tejidos esqueléticos, estando en forma única, determinando genéticamente el inicio de la osificación. Cada función está controlada por un componente funcional craneal. Este se divide en dos partes: la matriz funcional, que se encarga de la función, y la unidad esquelética, papel biomecánico de proteger y o soportar su correspondiente matriz funcional. La unidad esquelética puede ser hueso, cartílago o tejido tendinoso. Cuando varias unidades esqueléticas componen un hueso, estas se denominan unidades microesqueléticas. Asimismo, porciones de varios huesos juntas para actuar como un solo componente craneal toman el nombre de unidades macroesqueléticas, como por ejemplo la superficie endocraneal. Existen dos tipos de matriz funcional: la perióstica y la capsular. La matriz funcional perióstica actúa sobre las unidades esqueléticas efectuando procesos de reabsorción y aposición. Su efecto neto es alterar la forma de sus unidades esqueléticas. La matriz funcional capsular actúa sobre los componentes craneales funcionales de manera secundaria, alterando su volumen. El efecto de estos cambios de crecimiento causan una traslación pasiva de esos componentes en el espacio. Moss plantea que el crecimiento de la cara se produce como respuesta a necesidades funcionales e influencias neurotrópicas, mediado por los tejidos blandos que recubren los maxilares. Por lo tanto, el hueso y el cartílago presentarían un tipo de crecimiento reaccional, influenciado por factores epigenéticos y ambientales locales. De esta forma, el principal determinante del crecimiento del maxilar y de la mandíbula es el aumento del tamaño de las cavidades nasal y oral, que crecen como respuesta a necesidades funcionales. La teoría de Moss no aclara la forma en que se transmiten las necesidades funcionales de los tejidos que lo rodean, como lo son la boca y la nariz, pero predicen que los cartílagos del cóndilo y el tabique no son un determinante importante para el crecimiento de los maxilares. No existen muchas dudas de que el crecimiento de la bóveda craneal es una respuesta directa al aumento del tamaño del cerebro, donde la presión que ejerce este separa los huesos craneales a nivel de las suturas y el tejido óseo neoformado va rellenando pasivamente los espacios abiertos, de modo que la cubierta ósea vaya adaptándose al cerebro. Implicación clínica mandibular.
En la teoría de Moss, parece ser que la restricción mecánica provocada por el tejido cicatricial en las proximidades de la articulación temporomandibular impide el desplazamiento de la mandíbula al crecer los tejidos blandos adyacentes, siendo esta la razón de la definición de crecimiento que se observa. Implicación clínica maxilar. A nivel del maxilar, su crecimiento se puede manipular a través de sus suturas, lo que contribuye a una parte importante del tratamiento ortodóntico, pudiendo llevarse a cabo tanto en edades tempranas como más avanzadas, con asistencia quirúrgica en estas últimas. Teoría de Petrovic o servosistema. La teoría de Petrovic. Esta teoría se basa en la relación multifactorial involucrada en los procesos de crecimiento. Los efectos fisiológicos de los factores que controlan el crecimiento facial no se limitan a un simple orden, sino que incluye interacciones y sistemas de retroalimentación. Todos los factores forman un sistema estructurado, un servosistema, en el cual la posición de ajuste oclusal desempeña el papel de comparador periférico. El modelo cibernético de Petrovic considera la arcada superior como la clave a seguir. La posición sagital del arco branquial superior es la entrada de referencia de cambio constante controlada por la hormona de crecimiento somatotropina y somatomedina, así como por el crecimiento del cartílago del tabique nasal y por el crecimiento lingual y la sincondrosis de la base del cráneo. La posición sagital del arco dental inferior es cibernéticamente la variable controlable, es decir, la magnitud a regular. Teoría de Harry Sicher y Joseph Weyman. Esta teoría supuso que la programación intrínseca de las células periósticas productoras del hueso, los cartílagos con vínculos óseos y las suturas de los mismos huesos determinan el crecimiento, mientras que influencias como las hormonas y las acciones musculares podrían reforzar esta determinante con predominio genético sin que estuvieran en el control del crecimiento. Teoría de Van Limborg. Van Limborg asume que el crecimiento facial postnatal es controlado por un sistema multifactorial compuesto por factores genéticos intrínsecos, factores epigenéticos locales y generales y factores medioambientales locales y generales. Luego de esto hace tres postulaciones. La primera de ellas habla de que la bóveda craneal, el desmocráneo, estará influenciado principalmente por factores locales, tanto epigenéticos como ambientales, y en menor medida también estará bajo la influencia de todos los demás factores. La segunda de estas habla de que la base craneal se verá afectada fundamentalmente por los factores genéticos intrínsecos y por los factores generales, es decir, los factores epigenéticos y ambientales. La última de estas habla de que a nivel de la mandíbula participarán los factores locales epigenéticos como la lengua y ambientales como las fuerzas musculares. Teoría de Enloe. La teoría de Enloe reporta los procesos de remodelado, recolocación, desplazamiento X, contrapartes y principios de la V. Su teoría se divide en 17 estadios. Principios del crecimiento. El crecimiento se realiza mediante la combinación de aposición y reabsorción de diferentes estructuras óseas. Cada hueso presenta distintas áreas o campos de crecimiento. En una misma estructura hay diferentes intensidades y ritmos de crecimiento determinadas por los diferentes momentos de desarrollo. Todos los huesos sufren un remodelado total, es decir, cambio de la forma y el tamaño de ellos. Cada hueso sufre un desplazamiento de tipo primario, debido a su propio crecimiento. Los huesos sufren desplazamiento secundario debido al crecimiento de los huesos vecinos. Teoría de Brody. Brody notó un patrón persistente de configuración facial y supuso que estaba bajo fuerte control genético. Pensó que los cartílagos y las suturas faciales estaban bajo control genético, mientras que el cerebro determinaba las dimensiones de la bóveda craneal. Esto implica que las suturas de la bóveda eran pasivas, mientras que las suturas faciales forzaban activamente la separación de los huesos. Muchos autores piensan que el genotipo aporta toda la información necesaria para la expresión fenotípica. Teoría de Profit. Teoría de Profit. Teoría del equilibrio revisada. Es cierto que el crecimiento depende significativamente de factores genéticos, pero también puede verse muy afectado por el papel que ejerce el entorno en forma de nivel de nutrición, grado de actividad física, estado de salud y otros factores. Se consideró que las suturas entre los huesos membranosos del cráneo y los maxilares
Eran centros de crecimiento junto con los puntos de osificación endocondral de la base del cráneo y el cóndilo mandibular. Desde este punto de vista, el crecimiento era el resultado de la expresión de todos estos lugares de crecimiento de un programa genético. Esta constancia interpretó que los lugares de crecimiento eran también centros de crecimiento. Ahora parece claro que las suturas y tejido perióstico no son las determinantes fundamentalmente del crecimiento craneofacial. Las suturas son lugares de crecimiento pero no centros de crecimiento.